Bien, queridos hermanos, hemos venido viendo temas muy interesantes, muy importantes, que nos conciernen a todos y a cada uno en lo particular, en razón de ser lo que somos. Es muy importante, desde luego, para un equilibrio psicológico, conocerse profundamente. Y hemos venido sosteniendo la tesis de que así como el hombre debe conocerse profundamente para conocer y amar a los demás hombres, para sentirse integrado con todo cuanto existe. Es obvio que es necesario, repito, conocerse profundamente. De allí el aforismo hermético de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Eso es matemático, eso es infalible. Hay que conocerse profundamente, precisamente para conocer el universo y a los dioses. Tal pareciera una paradoja, tal pareciera una situación egoísta, pero no es así. No se trata de fortalecer el ego, se trata de ir más a fondo. Se trata de ir más a lo profundo. Se trata de ir al ser. Eso es lo que entraña el conocimiento de uno mismo. Dice la Escritura: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, por tanto lo hizo perfecto. Pero un breve razonamiento nos lleva a la comprensión de que no somos hombres. Si fuésemos hombres, seríamos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente pasa que ese hombre hecho por Dios a su propia imagen y semejanza es el ser, es nuestro ser. Él es perfecto. Él es un Dios, puesto que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo que sucede es que no lo tenemos encarnado. Tenemos encarnada una pequeña chispa de conciencia de ese ser perfecto que es el hombre. Y eso es lo que anda por aquí, peregrinando. Eso es lo que anda por aquí, encarnándose, retornando y retornando. Por tanto, también cae por su base
La famosa teoría aquella de la evolución, aquella que según muchas denominaciones pseudoesotéricas nos llevará por sí misma a la liberación. Esa teoría de la evolución piensa que mecánicamente nos vamos perfeccionando por medio de la ley de la evolución, sin darse cuenta que la perfección existe desde un principio. Que esa chispa de conciencia ha descendido a estos mundos densos exclusivamente para conocerlos. Cuando conozca profundamente estos mundos, cada uno de ellos, el mineral, el vegetal, el animal, y cuando, a pesar de haber descendido a estas dimensiones, no se haya dejado atrapar por las condiciones o circunstancias de estos mundos más densos, o se libere de ellos, entonces retornará al punto de partida original, retornará al ser, a aquella perfección que es desde un principio, llevándole pues todo el aprendizaje que ha hecho en estas dimensiones. De esta manera, sometido a esta disciplina, a esta dura disciplina, ese material psíquico, esa chispa de conciencia, se ensancha, crece. Al mismo tiempo, se cumple la gran obra de fabricar aquí los vehículos solares superiores del ser. De esa manera podemos llegar algún día a encarnar a ese ser maravilloso, a ese hombre perfecto, tal como lo han hecho un Cristo, un Buda, un Quetzalcóatl. Entonces sí seremos hombres. Por eso, como vimos en ocasión anterior, se dice que Quetzalcóatl es hacedor de los hombres, que es inventor de los hombres. Vale decir, aquel que encarna a su propio Quetzalcóatl, a su propio ser, a su propio Cristo, se convierte de hecho en hombre verdadero. Por eso de Jesús se dice, fíjense bien en el valor de las palabras, Dios y hombre verdadero. Entonces tenemos que establecer la diferencia. Realmente nosotros no somos hombres verdaderos. Pero así como el hecho de que el hombre se conozca a sí mismo lo hace conocer el universo, a los dioses, lo hace conocer y comprender y amar a los demás hombres, así los pueblos, las naciones, las colectividades deben conocerse profundamente para conocer y amar a las demás naciones, a los demás pueblos. También parecería que es una actitud excluyente o de xenofobia, o sea, aborrecimiento de lo extranjero, pero es todo lo contrario. Cuando una nación
se conoce a sí misma profundamente, entonces comprende y ama a las demás naciones. Ese es el motivo principal que nos hace llamar la atención de todos ustedes. ¿Para qué? Así como debemos procurar conocernos profundamente en lo individual, así también debemos procurar conocernos profundamente en lo nacional o colectivo, para darnos cuenta de todos aquellos valores trascendentes de los cuales somos herederos. Este pueblo, esta nación, tiene unos cimientos muy profundos. Repito, esta nación tiene cimientos muy profundos. Recuerdo que hace cerca de 30 años, cuando fundamos el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac, recibíamos correspondencia de Argentina, de Uruguay, en fin, de todo Sudamérica. Pero lo que nos llamaba poderosamente la atención era que de Argentina, de Uruguay, recibíamos cartas en lo que estas personas se quejaban de que ellos no tenían un pasado como nosotros. Se quejaban de que ellos no tenían cimientos como nosotros. Se dolían de que no tenían raíces profundas como nosotros. Que no tenían en su pasado una cultura como nosotros. En todo caso, su cultura es traída de otras latitudes y de eso se quejaban profundamente, amargamente. Qué bueno, decían, que ustedes están investigando en lo aborigen, porque en todo caso los valores de ustedes son los nuestros. Y nosotros que hemos viajado por Sudamérica, hemos llevado esta tesis, esta doctrina, esta teoría. Realmente las juventudes de aquellos pueblos se han quedado profundamente sorprendidas al darse cuenta de que efectivamente necesitan hurgar en su pasado aborigen. Hoy por hoy, todo el mundo trata de despersonalizar a estos pueblos de este continente y hacerlos aparecer como un apéndice de otras latitudes. Y naturalmente, siendo un apéndice, pues seremos una cosa secundaria. Cuando uno abreva en las fuentes de la cultura aborigen, se da uno cuenta de los grandes valores trascendentes que nos heredaron esas culturas que son nuestras. Mejor dicho, son culturas de las cuales somos herederos. Valores fundamentales. Eso hace que nos conozcamos realmente. Porque es innegable que en el subconsciente colectivo, en cada uno de nosotros hay un indio, eso aunque lo neguemos. Inclusive podemos observar en aquellas personas de ascendencia europea, vale decir criollas, cómo la influencia de este suelo, de este sol, de este aire, de las costumbres, de la comida, etcétera, también hacen que anímicamente sientan
que son diferentes. Entonces es triste ver a muchas de esas personas que dicen yo soy mexicano, pero no soy indio. Y muchos de ellos, muchos de nosotros, tenemos un color morenazo que nos está desmintiendo. Realmente es triste esa situación. Ante todo debemos de ser conscientes. Por ejemplo, entre el mexicano de los Estados Unidos se ha dado un fenómeno muy interesante. Antes decirle a un mexicano norteamericano, decirle chicano, era ofenderlo, era un insulto, porque esa acepción peyorativa se le había dado a la palabra chicano, chicanería, trampa. Sin embargo, ellos ahora han cogido, como popularmente se dice, el toro por los cuernos y han ennoblecido el término. Ahora es una satisfacción ser chicano. Con esa sola palabra no están negando su origen, al contrario, lo están reconociendo. Lo más curioso del caso es que ellos atribuyen su origen precisamente a la parte aborigen de México. Ese es el chicano. Por eso le han puesto Aztlán o Aztlán a todo el perímetro que ellos ocupan en los Estados Unidos. Es muy importante ese fenómeno, darse cuenta de esa situación. Es más, con ocasión de que vino a México el teatro campesino, se da uno cuenta que esas personas de por allá han cimentado una cultura netamente mexicana. En el teatro campesino se presentan obras, y eso ya demuestra cultura entre esas personas, obras de una fuerza incontrastable, precisamente ensalzando su origen aborigen. Nos han presentado un Moctezuma, por ejemplo, con una nobleza, una realeza y una dignidad que ya quisiéramos nosotros, como también popularmente se dice, para un día de fiesta, con mucha dignidad, cosa que nosotros todavía no hemos logrado. Verdaderamente vivimos desorientados, inconscientes, sin saber quiénes somos. Por eso, cuando doy lectura a algunos documentos tomados de nuestros códices, a veces tengo que citar cosas muy fuertes que nos concretamos a citar, simplemente. No se trata, ya lo subrayamos, de revivir un rencor por las atrocidades cometidas. No, comprendemos que era una cuestión kármica que teníamos que pasar y al fin y al cabo la pasamos. De modo que nuestra tesitura, nuestra posición no es racista por ningún lado. Es netamente cultural, para que nos conozcamos como pueblo profundamente. Desafortunadamente todo esto no se da en las escuelas, no se da en las universidades. Es decir, el mexicano de hoy se sigue comportando como si fuese el invasor. El mexicano de hoy se sigue portando como si llegase a una tierra extraña a depredar para enriquecerse. Y esa no era la actitud psicológica ni mental de nuestros
antepasados, porque nuestros antepasados amaban la tierra, amaban el árbol, amaban la planta, amaban al animal. Y nosotros nos hemos convertido realmente en fieras, nos comportamos bestialmente, depredamos. Somos fieras, somos animales depredadores. Y eso no lo eran nuestros antepasados. Hemos adoptado la costumbre de decir un poema en náhuatl. Y ahora vamos a dar lectura al siguiente. Ka yuh mitotia. Inicuac timiki. Ka amoneli intimiki. Kae tioli. Kae titoscalia. Kaye tinemi katisa. Itech shigmawili. Inik kinopsaia miki. Inicuac conmic. Intlal oquichtli ka kilhuia. Inquite unotza cuecuestin. Auch intla siwat ka kilhuia chamotzi. Mashi shaka otla cuesaleoac. Kai tlohuiscali moquets. Kai tlatoa in quetzalpachtitl. In quetzalcuicuitzcatl. Kai enemi in quetzalpapalotl. Ikitoki in huehuetque. Inakin conmic oteotl. Quitoaya. Ka conteut, ka neca conmic. Del Códice Matritense. Según decían, cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos. Alégrate por esto. Así se dirigían al muerto cuando moría. Si era hombre le hablaban, lo invocaban como ser divino, con el nombre de Faisán. Si era mujer, con el nombre de lechuza, les decían, despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego. Ya vuelan las mariposas. Por esto decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían, se hizo allí un dios. Quiere decir que murió. Desde luego todo esto, como en alguna ocasión les dije, uno debe estar atento a la metáfora, al significado trascendente. Es obvio que muy posiblemente a la masa se le dijeran estas cosas y la masa tuviera un concepto intrascendente de ellas. Buenas tardes. Pero evidentemente el culto a la muerte de nuestros antepasados debemos mirarlo siempre en una forma trascendente. Realmente los mexicanos jugamos con la muerte como ningún pueblo. Los días 1 y 2 de noviembre, ahí andamos comiéndonosla en azúcar.
Y así está, en cierto modo, como una herencia atávica en nuestros genes, en nuestro subconsciente colectivo, en nuestra forma de ser. Está ese culto a la muerte. Culto de adoración a la divina diosa madre muerte. Es así como lo debemos entender. Desde el punto de vista trascendente, gnóstico, sabemos que la muerte siempre anda junto a nosotros, que la muerte siempre nos acompaña. Y ya os he dicho alguna vez, extended vuestro brazo izquierdo, háganlo. Incluso pueden hacer así, dar palmaditas, pues están acariciando a la divina diosa madre muerte, que a esta distancia y de este lado siempre anda junto de nosotros. Pero en forma trascendente se trata pues de morir en nosotros mismos, matar nuestros defectos psicológicos. Ingresar en las filas gnósticas, formar parte de la gnosis. Señores, no es juego, tiene como precio la muerte, pero la muerte mística, la muerte de nuestros agregados psicológicos inhumanos que llevamos dentro, para que se manifieste el ser. Esto ahora se los estoy revelando a ustedes en una forma llena de sencillez. Pero en la antigüedad no se le decía así al aspirante. Simplemente se le decía el precio de la sabiduría es muerte. Y obviamente solo el valiente, obviamente solo el audaz se atrevía a transitar por el camino del conocimiento. Señores, el precio del conocimiento, el precio de la sabiduría es muerte. Porque aquí no les vamos a decir, como en otras iglesias, tienes que ser bueno, hermanito. Nada de eso. Decirle a una persona, tienes que ser bueno, es decirle, hacer que ella le dé forma a otro agregado psicológico más, que se siente muy bueno, que se va a sentir muy bueno y muy santo. Pero la persona va a seguir con el demonio adentro, eso es indiscutible. Por eso aquí se les dice, tienes que morir en tus defectos psicológicos. Es decir, se trata de una eliminación radical, no de juego. Y para eso tenemos procedimientos, didácticas. Bien, se necesita ciertamente pues valor para enfrentarse a lo desconocido. Y lo desconocido está dentro de nosotros. De eso no vamos a ponerlo en duda. Lo desconocido no tenemos que andar buscándolo por allá afuera. Lo desconocido está dentro de nosotros. De allí, pues, la necesidad, repito, de conocernos profundamente, tanto en lo individual como en lo colectivo. Todo esto es sabiduría. ¿Qué nos dices de esto, Lulú?
puede entender a qué se refiere ese aforismo, porque buscar dentro de un mundo aun cuando también se incursiona apenas en el conocimiento, sí es una incógnita y una búsqueda. Bien, bien, así es. Es una búsqueda constante. Pero en realidad sí llega el adepto a conocerse. Si llega el adepto a darse cuenta de que es una chispa de conciencia. Es más, el adepto llega a conocer a su real ser, cara a cara. Y eso es lo que se tiene que conquistar aquí, dentro de la gnosis. De todas maneras, tanto dentro de la gnosis como dentro del conocimiento de nuestros antepasados. Nuestros antepasados tenían una sabiduría trascendente. Tanto es así que las ideas trascendentes no trataban de darlas a granel a la masa. Que la masa, tal como lo acabas de enunciar, no lo entiende. Pero sí con una sabiduría profunda y con una paciencia infinitas. Iban poco a poco sembrando la semilla. Y es obvio que esa semilla, como dice el mismo Jesús, hay semilla que cae entre piedras y no fructifica. Hay semilla que cae entre cardos y se pierde. Solo la semilla que cae en tierra fértil, esa es la que prospera. Pero nuestros antepasados decían algo muy sabio y tenían la suficiente paciencia para ir persistiendo, insistiendo. La sabiduría debe extenderse como la humedad. Es un símil maravilloso, sin forzar a nadie, sino que cada quien vaya comprendiendo por sí mismo, aunque sea lentamente. Pero bien, hecho este prólogo, entremos en una cita de hechos, entremos en una cita de hechos históricos. Al siguiente lunes, 12 de agosto, temprano, se presentaron los mensajeros en el Real de Cortés y con la tropa entera de Alvarado, mandando que Sandoval entrase con sus bergantines por una laguna que se formaba entre unas casas donde estaban recogidas las canoas de los mexica. Volvemos a ese 13 de agosto que ya en la vez pasada les narré. Dióse el asalto. Los mexica ya no tenían flechas ni piedras. Combatían con la macana sin fuerzas, pero con brío, y caían cadáveres sobre los montones de restos ya en putrefacción.
Las casas eran fácilmente asaltadas, tomadas e incendiadas. Mujeres y niños caían en la laguna y en las zanjas, lanzando gritos de muerte y desesperación. En ese día se habría arrasado todo si Cortés no hubiese mandado retirar a sus tropas por no aguantarse la pestilencia de tanto cuerpo muerto. La mortandad de los mexica había sido terrible. Los mexica habían quedado reducidos al pequeño espacio que hay de Santa Ana, donde estaba el Tlacochcalco, a la cabeza de Santa María. La laguna, que ya entonces se había formado por las abundantes lluvias, ocupaba el terreno comprendido entre la plaza de Tlatelolco, Peralvillo y Amáchac. En la parte que penetraba en lo que es hoy Santa Ana, estaban las canoas de los mexica. En una de ellas andaba constantemente Cuauhtémoc, quien sin duda quería acostumbrar a los españoles y a los suyos a que lo viesen de esa manera. En fin, para figurarnos la situación de los sitiados en esos momentos, copiemos las siguientes palabras del manuscrito de Tlatelolco. Un llanto que no se puede describir y un torrente de lágrimas y desesperación. Miles de muertos causan la hediondez. Las calles eran ríos de sangre. Multitud de gusanos andaban a lo largo, uno tras otro. El manantial que antes era el depósito sagrado donde saciaba su sed la gente, estaba lleno de rodelas, cabellos y muertos. Las nobles mujeres daban lastimeros gritos y juntaban su llanto con el de sus inocentes hijos, que traían en los brazos por todas partes y sin encontrar ya ningún asilo. Los tristes jacales de paja comenzaron a desmelenarse. Cuanto en ellos había se encontraba arrojado en medio de los patios, las ricas plumas y grandes tesoros de los Tlatelolca, que con su sudor y gran trabajo habían adquirido, y con lo cual auxiliaban a su gran ciudad. Todo se encontraba ya en poder del enemigo. Llegó por fin el último día, el Seacatl de la veintena Tlaxochimaco, del año Yey Cali de los mexica, y martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito de los españoles. Se completaban en él, según los manuscritos mexica, 80 días de sitio. Al amanecer marchó Sandoval con los bergantines a ocupar la laguneta. Alvarado debía avanzar del mercado y Cortés salió de su real con los 3 cañones de hierro, seguro de que sus tiros obligarían a rendirse a los sitiados. En su marcha encontró muchos hombres moribundos, mujeres macilentas y niños enflaquecidos que salían de la ciudad. Algunas de estas personas, por salir de su campo, se habían arrojado al agua de los canales o en ellos habían caído empujados por otras, y no pocas se ahogaron. Los invasores dieron muerte a más de 15,000 personas. Los sacerdotes y los fuertes guerreros estaban impasibles, flacos del hambre y del trabajo, armados de todas sus armas e insignias, esperando el combate en lo alto de los templos, sobre las azoteas o de pie en sus canoas. Cortés a su vez se subió en una azotea inmediata a la lagunilla para presenciar las operaciones. Allí volvió a intimar a la rendición y a los de las canoas y a insistir en que pasara a hablar con él Cuauhtémoc. Prestáronse a ir 2 principales y al cabo de mucho tiempo volvió con ellos el Cihuacóatl a decirles que su señor no quería hablar de paz.
Habían pasado en esto unas 5 horas y Cortés mandó romper el fuego de los cañones. Serían las 3 de la tarde cuando se oyó por última vez el caracol de Cuauhtémoc. Los mexicas se precipitaron por el oriente y por el sur sobre sus contrarios y las canoas se lanzaron sobre los bergantines. Era que Cuauhtémoc, no pudiendo ya humanamente resistir, emprendía la salida. Antes que rendirse, y para conseguirlo, distraía la atención de sus contrarios. Mientras estos atendían al combate y destrozando a los mexica penetraban en su último refugio por el sur y el oriente, y Sandoval se empleaba en destruir la flota de canoas, Cuauhtémoc con Tecuichpo y los principales dignatarios salía en canoas del Tlacochcalco por una zanja que creemos existía detrás de Santa Ana, e iba al canal de Occidente, por donde a todo remo ganó el lago, dirigiéndose a la orilla opuesta para de allí ir a buscar refugio en Cuautlalpan. Mas observó García Holguín las canoas de los fugitivos y tendiendo las velas de su bergantín, púsose a su alcance. Ya los tenía a tiro y ballesteros y arcabuceros iban a disparar por la proa, cuando Cuauhtémoc se puso de pie y les dijo: no tiréis, soy el rey de México, tomadme y llevadme a Malintzin, pero que nadie toque a la reina Tecuichpo. Con Cuauhtémoc iban Tetlepanquetzaltzin, señor de Tlacopan, el Cihuacóatl Atlacotzin, el Tlilancalqui Patlahuatzin, el Huiznahuatl Motelchutzin, el Mexicatecuhtli, el Tecutlanacasqui Huanitzin, Acamapich, Oquitzin, Cohuatzin, Tlatlati y Tlazolyaotl, únicos dignatarios y grandes sacerdotes y principales que habían sobrevivido. Todos fueron transbordados al bergantín. Cortés, como hemos dicho, estaba en la azotea de una casa en el barrio de Amachac, casa que era de un principal llamado Aztacuatzin. Hízola aderezar con mantas y esteras. A su lado estaban Marina y Aguilar, Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oliz. Llegaron los prisioneros conducidos por Sandoval y Holguín. Levantóse Cortés a recibir al héroe derrotado, y éste, poniendo la mano en el mango del puñal del invasor, le dijo las siguientes palabras con las cuales sucumbía un rey con su pueblo: Malintzin, pues he hecho cuanto cumplía en defensa de mi ciudad y de mi pueblo, y vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma luego este puñal y mátame con él. Este es el hecho histórico, posiblemente conocido de alguno de ustedes, pero quizá no con tanto detalle. Son aspectos, simplemente aspectos que queremos mencionar para que conozcamos verdaderamente nuestro origen. Porque ciertamente lo que ha privado hasta la fecha es denigrar y denigrar y denigrar lo indígena. Quizá este hecho es conocido, pero existen muchos otros aspectos que son totalmente desconocidos y que debemos conocer nosotros. Debemos de ser un pueblo con arraigada personalidad.
Ciertamente cuando el mexicano conoce la manera de ser de sus antepasados, pero no solo la manera de ser, que es, digamos, un elemento, no, cuando conocemos también los valores trascendentes, entonces sentimos que realmente pisamos un suelo sólido. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, toda esa despersonalización nos ha convertido de un pueblo creador de cultura, inventor de cultura, se nos ha convertido a la triste situación de un pueblo imitador. Y tenemos nuestros ojos y nuestra boca abierta hacia el norte o hacia Europa. ¿Y cuántos mexicanos hay? Principalmente los que viven en la frontera. Que como se dice vulgarmente, están tirando la baba, ¿sí? Mirando hacia el norte o hacia Europa. Y no conocen los valores culturales, la herencia grandiosa que ciertamente no tienen aquellos señores. Por eso el mexicano es temido, no se le teme como persona, al mexicano se le teme como cultura. Por eso conviene a los intereses creados, conviene a los potentados, conviene a los imperialismos que seamos ignorantes. Y por eso se difunde y se fomenta la ignorancia. Entre más ignorantes seamos, somos más fácil presa de la explotación. Mientras menos cariño sintamos por nuestro suelo, por nuestra tierra, por nuestras plantas, por nuestros animales, por nuestro hermano el hombre, somos más fácil presa. Ya se ve a todo Latinoamérica como un fabuloso mercado. Todavía, hasta hace unas horas no entendía cómo era posible que si una persona, vamos a ejemplificar, una persona contrata un préstamo a un tanto por ciento, vamos a ponerle un 10%. Después el prestamista de su motu propio, ¿verdad?, dice, bueno, pues ahora ya no es el 10%, ahora es el 20%, es el 40% o es el 80%. Y pues claro, así está uno en manos del exterior. No es eso, ya me explicaron. Es el interés compuesto. A mí me parece muy descompuesto eso. Realmente descompuesto. Pues así estamos en manos de esos señores. Bueno, en fin, aquí está una persona muy enterada en cuestiones bancarias. ¿Qué nos dices de eso, Pedro? Pues hablar de economía, que es una situación actual en cuanto al asma,
más bien a la lápida que tenemos los países latinoamericanos por la gran deuda que nos hemos echado a cuestas. Pues no es tan real hablar sobre un caso específico precisamente porque los mismos gobiernos de nuestros países pues no son claros en su fisonomía, en sus compromisos. Entonces a nosotros como pueblo no nos es fácil entender todas las negociaciones y el comportamiento económico que se cumple dentro del país en base a esos convenios. Pero a grandes rasgos, pues se debe, pues no es culpa, yo lo siento tanto de los países con poder económico, sino es un problema muy complejo y compuesto, tanto de sociedades, de situaciones, sistemas políticos y demás cuestiones complican esto. Pero para no quitarle más tiempo con mis palabras, siento que como pueblo tenemos que asumir nuestras responsabilidades, nuestros sistemas, nuestros modos de vivir, nuestra cultura y tenemos que luchar de una u otra forma, aunque las situaciones no sean del óptimo posible. Gracias. Efectivamente, el asunto es complejo, pero las consecuencias son claras. Son claras. O sea, por medio de la economía, las grandes potencias, culpables o no, nos manipulan. Eso es un hecho. En fin, y el pueblo lo padece. Ese es un aspecto. El otro, ciertamente, fíjense bien, la desorientación propia de nuestros propios políticos, de nuestros propios maestros, que no tienen un centro de gravedad, que no tienen un centro de doctrina, de cultura, porque tampoco tienen una personalidad definida. Si realmente fuésemos, como lo somos, herederos de la cultura de nuestros antepasados, si realmente la pusiésemos, la conociésemos y la pusiésemos en práctica, sabríamos todos, sin excepción. Esa es la confluencia de valores. La confluencia de valores nos haría todos seguir una línea. Y me refiero a que si supieran, por ejemplo, el valor de la palabra. Algunas ocasiones ya os he dicho que cuando una persona está haciendo uso de la palabra, como mi persona delante de ustedes, cualquiera de nuestros aborígenes diría, está diciendo la palabra. Pero esa expresión, decir la palabra, implica un respeto y una reverencia hacia la palabra. Era parte, pues, de la educación y de la formación de nuestros antepasados. El respeto al verbo, a la palabra. Nadie podía tomar la palabra delante de una comunidad para decir mentiras, o para hacer promesas vanas, o para engañar. Se tenía respeto a la verdad y a la palabra. Porque la palabra es un don sagrado. El verbo es un don sagrado. He ahí otra parte de nuestra ignorancia. Ignoramos eso, que el verbo es un don sagrado. Ignoramos que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Dense cuenta hasta dónde es sagrada la palabra. Y precisamente nuestros antepasados tenían ese respeto. Decir la palabra era decir palabras de verdad. En fin, solo un botón de muestra, pues, para conocer cómo eran, pues, nuestros antepasados. Para conocer los valores de ese indio que todos traemos dentro. Hace poco vimos una hermosa pintura que representa a Cuauhtémoc, pintura que figura en la delegación Cuauhtémoc. Me invitaron personalmente a que hiciera yo un comentario de dicha pintura. Allí mismo, en uno de los muros de la delegación, está transcrita, aunque con algunos errores, la consigna secreta dada por el último Consejo de Gobierno, Otlactocan, ante la capitulación, ante la rendición de Anáhuac. Esa invitación me la hicieron efectivamente como miembro del Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac. Y entonces dijimos esto, refiriéndonos a esa representación, a esa pintura que ahí se puede ver. Representación cósmica, inspiración superior, canto a todo un pueblo. Cuauhtémoc redivivo se levanta victorioso, una nación despierta. Estas y otras impresiones son las que se vivencian al contemplar este cuadro. Cuauhtémoc nos invita a iniciar el vuelo del espíritu hacia el insondable cosmos. El joven abuelo es el paladín que nos guía a nosotros que somos su pueblo. Un paladín que hace todo el trabajo de redención mediante su glorioso sacrificio. Cuauhtémoc, el que descendió siendo águila, águila solar, sol poniente, que, como Quetzalcóatl, descendió al Mictlán en busca de la sabiduría, para renacer al día siguiente, día cósmico, como Huitzilopochtli, revestido con todas sus armas y con todas sus insignias, para derrotar a los que humillaron a su pueblo. Cuauhtémoc, águila que desciende, se convierte en Cuauhtleco, águila que asciende y que se manifiesta en el despertar del pueblo mexicano. No más llanto, no más dolor. Pasó el tiempo de las lamentaciones. México ha agotado su copa de amargura. Lo que queda es lo presente, que es la base de un porvenir glorioso. Retomemos nuestra raigambre y hagamos florecer el árbol frondoso de nuestra nación mexicana en una nueva y expandida Xochicalco. Revivamos la gloria de tantas ciudades nuestras. Es el resurgimiento, es la luz, es el camino, es el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. El círculo que se abre y se cierra, y se cierra y se abre constantemente. El invierno, las hojas secas, la primavera, el cambio, la flor de la vida. Apoyemos nuestro pie como Cuauhtémoc en esa pirámide que es el símbolo de las fuerzas del alma, de la luna, de la patria, de esa fuerza femenina espiritual que es la conciencia, que es esposa, que es la divina madre, sin la cual no se pueden integrar las 33 plumas de su ala de águila. Que se manifiesten también gloriosamente las fuerzas que representa la pirámide del sol, el fuego del espíritu, el impulso creador, las fuerzas masculinas que han producido el México moderno. Pero elevemos nuestro espíritu hacia el cosmos infinito para alcanzar un día la luz del absoluto, esa luz de la cual bajaron Quetzalcóatl, Cuauhtémoc, el género humano y todo cuanto existe, y a la que algún día habremos de retornar, pero hagámoslo conscientemente.
Para eso es necesario hacer toda la obra y trabajar en los 12 planetas y convertirlos en 12 radiantes soles. Esos planetas representan los 12 trabajos de cada uno de nosotros y los 12 trabajos que habrá de realizar nuestro pueblo para alcanzar, como nuestros antepasados lo hacían, su completa gloria y realización. Deberemos pues colocarnos el collar de la sabiduría con sus 12 piedras, inscritas en ellas las antenas de la mariposa, que es la voluta de la conciencia, de la sabiduría, de la liberación. Por eso Cuauhtémoc se ha convertido en Cuautleco y nos invita, nos impulsa en una actitud dinámica llena de conocimiento, de movimiento y de acción, y con la mirada y la voluntad puestas en lo infinito, a no perder la ruta que nos señalan esos 10 caminos, que no son sino uno solo, hacia esa raigambre gloriosa que nos hará recuperar nuestra auténtica personalidad y originalidad como pueblo. Cuauhtémoc, convertido en Cuautleco, nos impulsa a una obra grandiosa, creadora y dinámica para la realización de nuestro destino. Iniquichmanis semanahuac, ayis poliwis, aiktlamis, ininteyo, inintauhca, Mexico, Tenochtitlan. Mientras el universo exista, no se borrará, no perecerá, nunca terminará el esplendor y la fama de México, que, desde luego, es extensivo a toda nuestra patria. Bien, insisto en un aspecto, y es este. Obviamente en un acto oficial pues teníamos que expresarnos de esta manera. Ya sabemos que nuestra auténtica patria es el cosmos y que no somos islas. Eso es lo importante. No somos islas ni como seres humanos ni como nación. Debemos saber vivir en comunidad con respeto, pero con dignidad. Repito, debemos saber convivir con la humanidad, con respeto y con dignidad. Amar a todo ser y toda cosa. Pero se necesita pues que pongamos por obra toda nuestra fuerza de voluntad, con resiedumbre, con hombría, con virilidad, que estemos dispuestos a jugárnosla entera en la gran obra, y la gran obra es amor. Pero insisto, debemos conocernos profundamente. Solo una personalidad recia, solo un esfuerzo recio hará que superemos nuestras limitaciones y nuestros complejos. Pero un esfuerzo consciente, porque como seres humanos no somos más, pero tampoco somos menos que nadie. Por eso no debe cegarnos el aparato, la técnica, el dinero. Señores, una ocasión, curiosa cosa, fui a hablarles en esta forma y con esta energía. ¿Saben ustedes dónde? En Laredo, Texas. Con el mayor, que así le dicen, de la ciudad, o sea, el que gobierna la ciudad, el norteamericano, sentado aquí junto a mí, y las fuerzas creadoras o las fuerzas creativas es decir, todos los ricotes de Laredo también junto a mí, esos de ascendencia mexicana, esos que se visten el 4 de julio de Martha Washington y de Washington,
El 4 de julio se visten de Martha Washington y de Washington, esos mexicanos. No sin llevar mariachis. Bonita cosa. Llevan mariachis, pero se visten de... ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Pero qué desarraigo los desarraigados. Y les voy a decir esto precisamente, señores, no se fascinen por la técnica ni el dinero, que hay valores superiores. Excuso decir que hablé de esta forma, pero admírense, el señor gobernador de la ciudad, el mayor, o presidente, en fin, la equivalencia, presidente municipal, o como quieran ustedes llamar, me abrazó. Era de ascendencia italiana, claro. Y había sufrido en su infancia la discriminación, allá cerca de Nueva York, de donde era, cerca de Nueva York. El territorio en su mayoría sí era mexicano, muchos residentes de allá y sintieron el golpe y bueno, fue un éxito. Los únicos que se rebelaron, que no estuvieron de acuerdo y que fueron los ricachones, de ascendencia mexicana. Estuvo presente el cónsul mexicano, estuvo presente el vicecónsul y estuvo presente un agregado cultural que iba de Nuevo Laredo. Pues el vicecónsul, no quiero expresarme lo que siento por él porque sería negativo, pero con una actitud ruin, ¿sí? Servil, que uno no espera de un funcionario mexicano, obviamente, ¿sí? Salió echando chispas. Claro, pues no les conviene, ¿verdad?, que uno hable con claridad. Pero, señores, fuimos a levantar ámpula y de acuerdo con los misioneros que estaban allá, nunca nadie antes ha sabido hablarles en esa forma y se hizo una buena revolución, bueno, de tipo... más bien es de los gnósticos, ¿no? Pero sí causó impacto, pues el señor mayor de la ciudad me invitaba para que más fuera yo a dar conferencias. Pues tenemos que irnos con cuidado, ¿verdad? Que un día nos truenan, mejor no. Pues sí, señores, esa es la cosa. Necesitamos conocernos como mexicanos. Y entonces nos convertimos en seres universales, de veras. Porque en nuestra cultura hay muchos valores que son universales. Nuestras expresiones culturales conmueven al mundo, como nuestra pintura, literatura, pero no cuando se llevan exposiciones de arte mexicano, principalmente antiguo, a Europa, es cuando se produce el mayor impacto. Realmente, como decía muy atinadamente Andrés en la conferencia pasada, no es para sentirnos orgullosamente mexicanos. No es eso nuestro propósito. Simplemente nos conformamos con recuperar nuestra dignidad humana, que podemos presentarnos dignamente ante cualquier foro del mundo. Y eso lo hemos experimentado, lo hemos vivenciado. Realmente nuestros valores son, repito, universales, trascendentes, mientras permanezcamos fieles a la gnosis, porque las expresiones supremas de la cultura de nuestros antepasados es gnosis, es gnóstica, 100%. Y eso lo hemos venido demostrando. Bien. Este texto
nos conmueve casi hasta el llanto cuando lo leemos. Entre los varios textos nahuas que hablan acerca de la concepción que los Tlamatinime, ya dijimos que Tlamatinime es plural de Tlamatini, sabio, que los Tlamatinime tenían sobre la divinidad, hay uno de particular interés que contiene la respuesta dada por los sabios nahuas a los 12 primeros frailes impugnadores de su religión y tradiciones. Se trata de toda una sección del libro de los coloquios, que no es sino la recopilación hecha por Sahagún de la documentación que halló en Tlatelolco, de las pláticas y discusiones tenidas con los 12 primeros frailes llegados en 1524 por los sabios aborígenes acerca de temas religiosos. Estos párrafos que vamos a presentar, traducidos hace poco al castellano, constituyen los puntos culminantes de la respuesta dada por los Tlamatinime, que lejos de someterse servilmente, como algunos han creído, prefieren discutir con los frailes. Esta es, quizá, su última y más dramática actuación pública. A través de sus palabras extremadamente respetuosas y llenas de cautela, se ve que tienen clara conciencia de que, aunque son ellos los vencidos por las armas, no por esto han de dejar de oponerse con valentía a los que consideran injustificados ataques contra su manera de pensar. Como vamos a verlo, claramente se descubre que las razones que dan a los frailes proceden de un saber organizado acerca de la divinidad. He aquí la forma como hablaron los Tlamatinime. Acostumbrémonos a ese lenguaje, a esa exquisitez, a esa finura que hoy por hoy no tenemos, que hemos perdido de nuestros antepasados. Y fíjense ustedes cómo se expresaban. Señores nuestros, muy estimados señores, habéis padecido trabajos para llegar a esta tierra. Aquí, ante vosotros os contemplamos, nosotros, gente ignorante. Y ahora, ¿qué es lo que diremos? ¿Qué es lo que debemos dirigir a vuestros oídos? Somos tan solo gente vulgar. Por medio del intérprete respondemos, devolvemos el aliento y la palabra del Señor del cerca y del junto. Por razón de Él nos arriesgamos, por esto nos metemos en peligro, tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra destrucción. Es solo a donde seremos llevados. Mas, ¿a dónde deberemos ir aún? Somos gente vulgar, somos perecederos, somos mortales. Déjennos pues ya morir, déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Pero tranquilícese vuestro corazón y vuestra carne, señores nuestros, porque romperemos un poco, ahora un poquito abriremos el secreto, el arca del Señor nuestro. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, a aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esta, la que habláis. Por ella estamos perturbados, por ella estamos molestos. Porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida. Ellos tenían por verdaderos, daban culto, honraban a los dioses. Ellos nos estuvieron enseñando todas sus formas de culto,
todos sus modos de honrarlos. Así, ante ellos acercamos la tierra a la boca. Por ellos nos sangramos, cumplimos las promesas, quemamos copal y ofrecemos sacrificios. Era doctrina de nuestros mayores, que son los dioses por quien se vive. Ellos nos merecieron. Con su sacrificio nos dieron vida. ¿En qué forma? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando aún era de noche. Era su doctrina que ellos nos dan nuestro sustento. Todo cuanto se bebe y se come, lo que conserva la vida, el maíz, el frijol, los bledos, la chía. Ellos son a quienes pedimos agua, lluvia, por las que se producen las cosas en la tierra. Ellos mismos son ricos, son felices, poseen las cosas, de manera que siempre y por siempre las cosas están germinando y verdean en su casa. Allá donde de algún modo se existe, en el lugar del Tlalocan. Nunca hay ahí hambre, no hay enfermedad, no hay pobreza. Ellos dan a la gente el valor y el mando. ¿Y en qué forma? ¿Cuándo fueron los dioses invocados? ¿Fueron suplicados? ¿Fueron tenidos por tales? ¿Fueron reverenciados? De esto hace ya muchísimo tiempo. Fue allá en Tula, allá en Coapalcalco, allá en Suchatlapan, allá en Tlamoanchan, fue allá en Yohualinchan, fue allá en Teotihuacán. Ellos sobre todo el mundo habían fundado su dominio. Ellos dieron el mando, el poder, la gloria, la fama. Y ahora nosotros destruiremos la antigua regla de vida, la de los chichimecas, de los toltecas, de los acolhuas, de los tecpanecas. Nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el ser engendrado, a quién se debe el crecer, cómo hay que invocar, cómo hay que rogar. Oíd, señores nuestros, no hagáis algo a vuestro pueblo que le acarree la desgracia, que lo haga perecer. Tranquila y amistosamente considerad, señores nuestros, lo que es necesario. No podemos estar tranquilos y ciertamente no creemos aún, no lo tomamos por verdad, aun cuando os ofendamos. Aquí están los señores, los que gobiernan, los que tienen a su cargo el mundo entero. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Si en el mismo lugar permanecemos, solo seremos prisioneros. Haced con nosotros lo que queráis. Esto es todo lo que respondemos, lo que contestamos a vuestro aliento, a vuestra palabra, oh señores nuestros. Bien, para terminar, también tomado de la misma tradición, daremos la imagen del sabio náhuatl. El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía veraz para otros, conduce a las personas y a las cosas, es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida, él es quien la enseña, sigue la verdad,
no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. Es hombre serio. Cualquiera es confortado por él, es corregido, enseñado. Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza, conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia y a todos cura. Bien, definitivamente necesitábamos comprender lo que es dotar a la gente de una cara. Recordemos que la expresión se encerraba en esto, hacernos una cara corazón, es decir, llenarnos de sabiduría y de bondad. De modo que nuestros antepasados lo que enseñan es la virtud. Pero en forma consciente. Por eso repito la frase del Chilam Balam de Chumayel: no servían los dioses que trajeron los extranjeros. Castrar al sol fue lo que vinieron a hacer. Esa es expresión, una expresión de nuestros antepasados. ¿Se dan cuenta, pues, de todo el bien de que somos herederos? Vamos a buscar ahora el tesoro de Moctezuma. ¿Cuál es el tesoro de Moctezuma? ¿Cuál es? La sabiduría de nuestros antepasados. Ese es el verdadero tesoro de Moctezuma. De modo que la doctrina de la gnosis es amor. La doctrina de nuestros antepasados es amor. Es gnosis. La doctrina de nuestros antepasados de todo el mundo, sea egipcia, indostana, persa, griega, se reduce a una sola palabra: amor. Es la expresión máxima del conocimiento. Pero nosotros como mexicanos nos estamos en la posibilidad de dar este mensaje al mundo. Y por alguna razón suprema, el venerable maestro Samael Aún Weor restableció la sede mundial de las instituciones gnósticas en México. La mujer dormida debe dar a luz. Bien, hermanos, eso es todo.
Queridos amigos,